Noticias. Buenas noches, bienvenidos a la edición estelar de Costa Rica Noticias de este jueves 6 de agosto. Estamos en vivo a las 7 en punto de la noche. Les agradecemos que nos acompañen y que se informen con nosotros. Soy Ernesto Rivera. Hoy es un día cargado de noticias de alto impacto. El desempleo en Costa Rica continúa creciendo, alimentado por las consecuencias económicas de la pandemia. En un plazo de un mes, la tasa de desempleo pasó del 20.1 al 24%, según la última encuesta continua de empleo del INEC. Concretamente, esto significa que en el país hay 551,000 personas sin trabajo. Son 256,000 personas más que la misma fecha del año pasado. Las oportunidades laborales son especialmente duras con las mujeres, ya que durante el último año la tasa de desempleo femenino se duplicó. Pasó del 12.4% al 30.4%. El gobierno lanzó hoy una serie de anuncios para enfrentar la profunda crisis económica que ha desatado la pandemia. En primer lugar, lanzó un fondo de avales bancarios por $300 millones, en los que el Estado se convertirá en fiador hasta el 80% en créditos para que las empresas mantengan a sus empleados. Este plan se financia con un crédito del Banco Centroamericano de Integración Económica y, para concretarse, requiere que los diputados den su aprobación en el Congreso. Desde la cartera de trabajo se anunció que destinarán $76 millones de otro préstamo, esta vez del Banco Interamericano de Desarrollo, para financiar el giro de 119,000 bonos proteger a personas que perdieron su empleo o tienen el salario suspendido. Los anuncios incluyeron también un fondo de $15 millones no reembolsables que se usarían para pagar una parte de las planillas de las micro y pequeñas empresas turísticas. El ministro de Turismo, Gustavo Segura, calculó que los fondos permitirían ayudar a 30,000 empleos del sector turismo. Como decía al inicio, hoy la agenda noticiosa es sumamente intensa, así que vayamos a ver nuestros titulares. Adelante. El desempleo en el país llegó a su cifra más alta con un 24%. Esto quiere decir que más de 551,000 personas no cuentan con un ingreso. Gran parte de los afectados son mujeres. Los gobiernos locales le pidieron al presidente Carlos Alvarado que los deje activar sus economías de la mano de un estricto plan sanitario que garantice salud y reactivación productiva. El gobierno puso a disposición de las empresas un fondo de avales para facilitar el crédito a las que están afectadas por la pandemia. Como condición, estas deben de mantener los empleos existentes y tratar de recuperar los perdidos. Este jueves se cumplen 5 meses de la pandemia en Costa Rica y lamentablemente ya son 200 las víctimas mortales a causa del virus. Para hoy se registran 653 nuevos contagiados. Como anticipábamos en el inicio, lamentablemente la tasa de desempleo en el país llega hoy a una cifra histórica del 24%, es decir, 551,000 personas no tienen trabajo en este momento. En el plazo de un año, la cifra se duplicó, es decir, en este periodo 256,000 personas más quedaron desempleadas.
El sector turismo, comercio y construcción son los más afectados. El desempleo en Costa Rica sigue creciendo. En un plazo de un mes la tasa pasó de 20,1% a 24% actualmente. Así lo reveló la encuesta continua de empleo del segundo trimestre realizada por el INEC. Eso significa que en el país hay 551,000 personas sin trabajo, 256,000 más que para la misma fecha del año anterior. Del total de personas desempleadas, 282,000 son hombres y 269,000 mujeres. La tasa de desempleo femenina se duplicó pasando de 12,4% el año anterior a 30,4%, lo que denota que en el caso de las mujeres se presenta un mayor nivel de desempleo. La brecha entre hombres y mujeres es de un 10%. Y esta muestra resultados alarmantes, una verdadera crisis de empleo y humanitaria que está viviendo el país. Dentro de los datos más que podríamos resaltar en mayor medida, bueno, está el nivel de tasa de desempleo abierto que llega al 24%, pero si analizamos este indicador separados entre hombres y mujeres, entre las mujeres llega al 30%, y si además analizamos por grupos de edad, observamos que en el caso de las personas jóvenes este desempleo está llegando al 48%, es decir, casi 1 de cada 2 jóvenes en el país que corresponden a edades de 15 a 24 años están dentro del desempleo. Otro dato que preocupa es que una gran parte de la afectación la están sufriendo aquellas personas que laboraban dentro de la informalidad. Por su parte, el subempleo se estimó en 20,5%, es decir, 20 de cada 100 personas ocupadas manifestaron que trabajan menos de 40 horas efectivas por semana. En el caso del empleo informal, hay 694,000 personas en esta condición. Sin embargo, se dio una disminución de 179,000 personas en ese estado en comparación al 2019. La ministra de Trabajo, Yanina Dinarte, se mostró preocupada por los datos que arrojó la encuesta y agregó que debido a la pandemia, a 215,000 personas se les ha reducido las jornadas de trabajo. Mencionó el programa de Bono Proteger y algunos proyectos de ley como alternativas para dar un respiro a las familias que se encuentran en esta situación. Se hace necesario buscar opciones que nos ayuden a recuperar el empleo con la mayor capacidad posible. Como sabemos, hasta el momento tenemos cerca de 215,000 personas a las que se les ha aplicado alguna medida, ya sea de reducción o suspensión de contratos, y también sabemos que si bien poco a poco algunas empresas han empezado a levantar estas medidas, las acciones que se tienen que tomar en términos del confinamiento hacen que muchas puedan estar entrando y saliendo, es decir, habilitando y deshabilitando esos espacios de trabajo. Por eso también desde el área de la inspección hemos venido identificando opciones para facilitar a las empresas el hecho de que puedan ir recuperando los puestos de trabajo que han tenido que enviar a suspensión y reducción. Por otro lado, se han hecho grandes esfuerzos, como ya sabemos, con el Bono Proteger, que nos ha permitido llevar un alivio a muchísimas familias. El efecto causado por la emergencia sanitaria por rama de actividad indicó que el 62,3% de las personas que trabajan en actividades asociadas a los hoteles y restaurantes se vio afectada por esta crisis, mientras que en transportes y almacenamiento el 55% de las personas que laboran en esta rama de actividad tuvo repercusiones en su empleo. En el caso de la construcción, la crisis generada por la COVID-19 afectó el empleo en un 51%. Entre tanto, comercio y reparación se estima una repercusión del 38,5%. Del total de personas ocupadas con actividades propias, el 13,4% presentó cierres o restricciones a su negocio a causa de las medidas por la emergencia, y el 10,4% realizaron una o varias estrategias para innovar o cambiar su negocio. Entre las modificaciones que señalaron fue la incursión en ventas por internet y la implementación de servicio a domicilio. El presidente de la República, Carlos Alvarado, lamentó el crecimiento del desempleo en el país y anunció una reducción en los salarios de los jerarcas de su gabinete. Por su parte, los diputados insisten en que el gobierno no tiene una ruta clara para la reactivación económica. El Instituto Nacional de Estadística y Censos reveló que para el segundo semestre del 2020, la tasa de desempleo alcanzó el 24%, lo que representa un crecimiento de 12 puntos porcentuales en relación al mismo periodo del año anterior. Es decir, que en el segundo semestre del año, 551,000 personas se encontraban desempleadas.
El presidente de la República, Carlos Alvarado, lamentó el crecimiento del desempleo y dijo que tanto la Organización Panamericana de la Salud, así como la Comisión Económica para América Latina, CEPAL, señalaron que no se puede tener una activación económica plena. El mandatario anunció un nuevo sistema de créditos para las empresas, así como la reducción del 15% del salario de los ministros y presidentes ejecutivos. Me estremece y nos duele profundamente la cifra de desempleo hoy publicada, que en el contexto de la pandemia alcanzamos un 24% de desempleo. Es algo que, como digo, nos estremece, nos duele, nos llena de preocupación, y que esta pandemia está afectando profundamente a los hogares costarricenses. Este fenómeno lo hemos visto también en otros países alrededor del mundo. La pandemia ha generado estragos en el mundo laboral, y lo que nos corresponde a nosotros es redoblar esfuerzos para afrontar esta circunstancia, tanto para proteger la salud y la vida de las personas, como para procurar conservar y recobrar los empleos que a partir del COVID-19 ha perdido el país. Ante este crecimiento en el desempleo, los diputados de oposición pidieron al gobierno ejercer de inmediato la reactivación económica y crear un plan que permita más apertura en algunos sectores para que puedan trabajar. La situación es crítica, es momento que el señor presidente de la República y su equipo económico reaccione. Si bien es cierto, en la Asamblea Legislativa los diputados y diputadas estamos para ayudarle y para aprobar leyes de la República que permitan aliviar la situación, pero el que conduce el timón de este barco es el señor presidente, quien debe dirigir y quien debe señalar cuál va a ser la dirección en la cual Costa Rica va a enrumbarse para poder generarle alivio a la población de nuestro país. Tenemos claro que el gobierno lo único que tiene en la mesa es una ruta de endeudamiento. No hay una agenda de reactivación, que hoy es de rescate económico. Ha sido ausente una coordinación, un equilibrio entre la salud y la economía, y nosotros hemos insistido desde antes de la pandemia en una agenda de reactivación económica que está detenida, que no ha sido prioridad para el gobierno, porque realmente creo que esa no es su prioridad. Este promedio de 24% es eso, un promedio. Hay zonas mucho más afectadas. Cuando el gobierno dice que la reactivación económica será después de la pandemia en el 2021, está diciendo que no le importan esos miles de costarricenses que cada día pierden su empleo, sin contar a los desalentados y mucho menos a los informales. El desempleo hoy afecta a 552,000 personas según el INEC, aunque algunos, incluyendo al sector productivo, creemos que esta cifra es mucho mayor. Eso significa pobreza, hambre y desesperación en los hogares. Nosotros advertimos que esta situación ya se venía dando antes del COVID-19 y que el gobierno estaba de brazos cruzados. Y ahora, en medio de la pandemia, le reprochamos que todavía es un mudo testigo de la destrucción del tejido social. El comercio, el turismo, la reparación, el transporte, almacenamiento y construcción fueron las actividades más afectadas por la pandemia. Nuestra voluntad es trabajar juntos para salvar vidas. Esa fue la consigna que llevaron los alcaldes que se reunieron este jueves con autoridades del gobierno para pedir mayor participación en las acciones sanitarias en medio de la pandemia. Nuestro compañero Andrés Ortiz está en las afueras de Casa Presidencial y nos informa en vivo desde allá. Buenas noches, Andrés. Bien, gracias, don Ernesto. Buenas noches para usted y para los televidentes. Hace ya algunos minutos finalizó la reunión del Poder Ejecutivo con los representantes de todas las municipalidades, algunos de esos representantes alcaldes que se hicieron presentes aquí en Casa Presidencial, donde fueron atendidos por el presidente de la República y también por el presidente de la Comisión Nacional de Emergencias, Alexander Solís, entre otros. La iniciativa de esta reunión es valorar el impacto que se ha generado en los diferentes cantones del país a raíz de la pandemia de COVID-19 que vive el país y sobre los impactos económicos que se han presentado. Salió un acuerdo de esta reunión que fija algunas medidas. Por ejemplo, una restricción vehicular unificada es uno de los acuerdos, además también que los datos se tengan en una mesa donde puedan tomarlo los alcaldes en sí y ellos poder también realizar las gestiones para poder atender los casos de COVID y además
atender la pandemia en sus cantones. Veamos lo que dice el alcalde de Dota, quien nos cuenta sobre ese acuerdo y cuáles son los puntos a los que se llegaron. Bueno, entre varios de los acuerdos que llegamos es poder tener una restricción vehicular unificada en todo el país, cuando haya alerta amarilla y cuando haya alerta naranja, ¿verdad? Que no hayan esas franjas para que sea unificada, poder tener claramente que algunos de los negocios con algunas restricciones y con ayuda de las municipalidades puedan abrir en una franja horaria un poquito mayor, haciendo una valoración previa. Tal y como decía el alcalde de Dota, algunos de esos puntos en el acuerdo en el que se ha llegado el día de hoy, acuerdo que nos decían los 3 alcaldes que entrevistamos que podrían darse en las próximas horas. La intención es que ya hay un acuerdo y que nada más es que se puedan concretizar. Vamos a leer textualmente también parte de esos puntos a los que se llegó con este acuerdo con los alcaldes. Hablábamos de la unificación de la restricción vehicular sanitaria con condiciones que serán anunciadas oportunamente, la autorización de apertura a ciertos comercios con regulaciones municipales durante periodos de cierre previo a valoración de los modelos de riesgo, la participación de una mesa de integración y coordinación entre representantes de los gobiernos locales en la sala de análisis de situación de la Comisión Nacional de Emergencias, la antelación de al menos 24 horas sobre la implementación de las alertas sanitarias en sus respectivos cantones, el compromiso de los gobiernos locales de coadyuvar con la vigilancia sanitaria y la atención de los protocolos y la transferencia de fondos de la ley 8114 y 9329 al tracto correspondiente para el uso de las municipalidades. Estas son algunas de las medidas del acuerdo que se llegó hace pocos minutos entre el Poder Ejecutivo y los gobiernos locales de nuestro país. Un caso en particular es la alcaldía de San Ramón, que ellos tienen un mecanismo para poder desarrollar con sus comunidades, para poder garantizar que los comercios y todos los servicios que tengan permiso de funcionamiento cumplan con las medidas sanitarias establecidas. Veamos. Claro, en este momento en que salieron las posibilidades de establecer protocolos, en el caso de San Ramón, se establece una certificación que es como una calcomanía, en donde nuestros policías municipales y los inspectores municipales se hacen presentes al comercio, revisan los protocolos. No estamos haciendo el presente para cerrar, sino para revisar los protocolos. Si la persona cumple con el protocolo, pero además hace un paso más allá del protocolo que establece el Ministerio de Salud y se ajusta al protocolo que hemos construido con el comercio, le damos esa certificación. Esa certificación le garantiza al usuario del comercio que están cumpliendo con las medidas del Ministerio de Salud, pero un poco de medidas más allá. Estábamos viendo en imágenes sobre las manifestaciones que se han presentado en las últimas semanas de los diferentes sectores, precisamente sobre lo que ellos reclaman, el impacto económico que ha generado la pandemia, principalmente en los comercios. También conversamos con el alcalde de Turrialba, que le preguntábamos para cuándo es que podrían ya comenzar a regir cada una de estas medidas que se lograron en este acuerdo con el Poder Ejecutivo. Veamos. Es cuestión de días, se va a correr un modelo último para ver un tema, sobre todo en la parte de sección comercial, pero lo de la mesa, el seguimiento, el tomarnos en cuenta eso es casi de inmediato. Ahora nada más es un tema de coordinación de la próxima semana, qué día va a tomar la hora de la reunión, pero ya es un hecho que eso vamos a avanzar sobre esa mesa semanal y la idea es que también los alcaldes podamos tener sus insumos previo a que sea conocimiento público para que también nosotros podamos tomar las decisiones en los senos de los comités municipales de emergencia. Esta reunión con los alcaldes comenzó a las 3 de la tarde, finalizó pocos minutos después de las 5 de la tarde. Precisamente a esa hora inició también la reunión del Poder Ejecutivo con el sector privado para valorar también las acciones posibles que se puedan tomar y la atención de la pandemia, en cuanto también con la crisis económica a raíz de todos estos efectos. Don Ernesto, esta es la información que tenemos desde la Casa Presidencial. Regreso con usted al estudio donde tiene más detalles. Buenas noches. Buenas noches, muchas gracias a nuestro compañero Andrés Ortiz desde Casa Presidencial. La sección de cámaras viales es presentada por CONAVI, conservando, mejorando y construyendo la red vial nacional.
A las 7:19 vamos a ver el estado del tránsito en la capital. La primera cámara que tenemos son imágenes que nos muestran la Ruta 1 en el sector de Real Cariari. La carretera se ve con tránsito muy fluido, pero hay todavía automóviles circulando en la vía. La superficie de rodaje está seca y la visibilidad es óptima. Nos movemos ahora a Circunvalación por la rotonda de San Sebastián, donde se ve un choque. Ahí están atendiendo una colisión. Hay una circulación demorada, pero también hay bastantes carros circulando a las 7 de la noche con 20 minutos por este sector. Nos movemos ahora hacia la Ruta 2 en Cartago por el sector de Taras, donde ahí sí se ve un amplio cumplimiento de la restricción vial sanitaria, prácticamente desolada la carretera en la Ruta 2 en el sector de Taras en Cartago. Nos movemos ahora a la Ruta 3 en la entrada de Heredia por el Paseo de las Flores, donde a esta hora, a las 7 de la noche con 20 minutos, se ven bastantes automóviles todavía circulando. Hay mucho carro en la calle, la superficie de rodaje es húmeda y la visibilidad está disminuida por la humedad en el ambiente. La sección de cámaras viales fue presentada por Conavi, conservando, mejorando y construyendo la red vial nacional. Costa Rica necesita movilidad. Por eso en Conavi nos comprometemos y avanzamos para mantenernos en movimiento con grandes proyectos para mejorar la vida de todos nosotros. Acceso de contenedores de Moín, Circunvalación Norte, Carretera a San Carlos, Puente de Lindora, Puente de Saprissa. Por eso agradecemos su paciencia. Conavi, conservando, mejorando y construyendo la red vial nacional. Vamos ahora a hacer nuestra primera pausa comercial y ya regresamos con mucha más información en el día de hoy. El gobierno puso a disposición de las empresas un fondo de avales para facilitar el crédito a las que están afectadas por la pandemia. Como condición, estas deben de mantener los empleos existentes y tratar de recuperar los perdidos. Para el Banco Popular, bienestar significa que usted sienta tranquilidad. La tranquilidad de usar nuestras tarjetas con tasas bajas, cómodas cuotas, disponer de más tiempo y una amplia red para pagar, hacer compras seguras por internet, BP tasa cero y puntos. Y porque bienestar significa tranquilidad, si compra con nuestras tarjetas participa por 30 premios de 200,000 colones para compra de víveres. Banco Popular y de Desarrollo Comunal. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Adrián Naranjo y soy parte del equipo de producción de 13 Costa Rica Televisión. A diario nos llegan mensajes de apoyo, informaciones de iniciativas gubernamentales, empresariales que buscan adaptarse y sobrevivir. Historias innovadoras y esperanzadoras de personas que luchan por encontrar soluciones en estos tiempos de cambio. Y son precisamente esos esfuerzos los que vamos a compartir acá, en este programa Soluciones del 13. Los esperamos entonces todos los días justo después de la conferencia de prensa del Ministerio de Salud, aquí en 13 Costa Rica Televisión y 101.5 Costa Rica Radio. Yo no sabía que podía hacer eso, pero se me ocurrió el poeta, el niño y el río. Ese es el cuento que la UNICEF publica en 164 idiomas. El reencuentro del gran autor José León Sánchez con sus obras literarias pasadas y futuras. Y le dije, maestro, yo quiero escribir un libro sobre México. Yo quiero contar los que perdieron la guerra, o sea, la gloria de los vencidos. Una entrevista del escritor y sus inspiraciones. Y con la tinta de René Picado y con el papel de Carlos Andrés Pérez de la República, yo edité 100 libros de la isla de los Inversores. Campahué, cuando el mar se convirtió en laguna. El jueves 6 de agosto a las 10 de la noche. Con repetición el domingo 9 de agosto a las 10 de la mañana y a las 7:30 de la noche.
aquí en 13, Costa Rica Televisión. Para el BCR su salud va primero. Evite el contacto al pagar. Utilice la pulsera o el sticker para compras del BCR de forma rápida y fácil, sin contacto. Solicítelos a través de bancobcr.com y en la app BCR Móvil, completando el formulario electrónico. Por su conveniencia y seguridad, utilice la pulsera o el sticker para compras del BCR. Somos el Banco de Costa Rica. Banco Popular presenta El Tipo de Cambio. Estamos de regreso en la edición estelar de Costa Rica Noticias y vamos de inmediato a ver la cotización de la moneda estadounidense. El precio del dólar en la compra, 588 colones con 12 céntimos. El valor de referencia del dólar para la venta, 595 colones con 21 centavos. Banco Popular presentó El Tipo de Cambio. El gobierno presentó un fondo de avales y garantías para facilitar el crédito a unas 18,000 empresas afectadas económicamente por la pandemia. De aprobarse este proyecto de ley presentado ante la Asamblea Legislativa, se contaría con un capital de $300 millones provenientes del Banco Centroamericano de Integración Económica. Este fondo facilitaría el financiamiento para capital de trabajo y readecuación de deudas para las empresas y personas con actividades productivas que fueron afectadas por la emergencia. Para optar por esta solución crediticia, las empresas deberán haber sido afectadas por el COVID-19 y comprometerse a mantener el nivel de empleo existente en el momento de emitir el aval e intentar restablecer los empleos perdidos durante la pandemia. Se espera que con esos avales se pueda beneficiar a unas 18,000 empresas. El Fondo de Avales es uno de los instrumentos clave de lo que es la hoja de ruta económica. El propósito de este Fondo de Avales es reactivar el crédito, proteger el empleo y apoyar empresas golpeadas por la pandemia, particularmente de los sectores turismo, comercio y transportes. La idea de estos avales es que se puedan otorgar para mejorar el acceso de las empresas al crédito bancario, para capital de trabajo y también para facilitar la readecuación de deudas de las firmas detectadas y que han sido afectadas por la COVID-19. La ministra de Planificación, Pilar Garrido, explicó que el Fondo de Avales y Garantías funcionará como un fideicomiso. El Ministerio de Hacienda será el fideicomitente y el Instituto Nacional de Seguros será el fiduciario. Se espera que el fondo emita todos los avales y garantías en un espacio de 12 meses. El Fondo de Avales entrará en operación con alrededor de $300 millones. Estos $300 millones provienen de un crédito otorgado por el BCE al gobierno de Costa Rica la semana anterior. Una vez que se cuente con la aprobación legislativa de dicha operación de financiamiento externo y del proyecto de ley de los avales que estamos presentando, el mecanismo de avales va a poder empezar a operar en beneficio de muchas empresas costarricenses que están comprometidas con la protección del empleo. Este proyecto de ley será impulsado como prioridad en las sesiones extraordinarias de la Asamblea Legislativa. 15 millones de dólares podrían ser destinados a empresas turísticas si se aprueba un empréstito que solicita el gobierno al Banco Interamericano de Desarrollo. Con esta ayuda, unas 5,000 empresas turísticas podrían verse beneficiadas y recibir un subsidio para pagar salarios bajo el compromiso de que mantengan los empleos. Esta iniciativa requiere para concretarse que los diputados aprueben el proyecto de ley que contempla este empréstito, el cual fue presentado este jueves al Congreso. Un total de 15 millones de dólares, es decir, unos 8.500 millones de colones, podrían ser destinados a micro, pequeñas y medianas empresas turísticas afectadas por la pandemia de COVID-19. Con esta suma, alrededor de 5.000 empresas turísticas podrían recibir un subsidio durante 6 meses para ayudar a pagar el salario de sus empleados, siempre y cuando se conserve el compromiso de mantener los empleos.
Este beneficio económico se contempla en un préstamo que solicita el gobierno de Costa Rica al Banco Interamericano de Desarrollo, BID. Según lo anunciado este jueves por el ministro de Turismo, Gustavo Segura, estos serían los requisitos para acceder a este beneficio. Para acceder a esta ayuda se necesita cumplir algunos criterios. En efecto, ser, de acuerdo a los criterios del Ministerio de Economía, Industria y Comercio, una micro, pequeña o mediana empresa, contar con declaratoria turística o certificado de sostenibilidad turística, o bien tratarse de un guía turístico o una empresa de transporte de turismo debidamente inscritas ante el Instituto Costarricense de Turismo. Se trata entonces de fondos no reembolsables y su objetivo es que financien una parte de las planillas de las empresas beneficiadas. Aquellas empresas que califiquen entonces reciben un subsidio para ayudarse a pagar el salario de sus colaboradores. Y la idea es que se comprometan entonces a conservar esos colaboradores en sus planillas. De acuerdo con el jerarca de turismo, esta ayuda sería fundamental para apoyar al sector y reactivar otros sectores de la economía. Sin duda este es un paso adelante en el alivio financiero. Vamos a seguir luchando por medidas incrementales y oportunidades adicionales de apoyo y de alivio financiero para, reitero, estas empresas que forman parte de un tejido muy denso que está presente a lo largo y ancho de todo Costa Rica y que a su vez encadenan y reactivan otros sectores de la economía. La negociación del trámite del préstamo con el BID lo ha venido liderando el Ministerio de Trabajo. Este empréstito permitiría al Estado acceder a $245 millones que serán destinados a atender necesidades de personas más vulnerables y afectadas por la crisis. Así lo explicó la ministra de Trabajo, Yanina Dinarte. En este sentido, este proyecto que hemos negociado tiene una serie de componentes que son muy importantes. Por un lado, tiene un componente que básicamente nos permitirá generar nuevos bonos proteger. Esto nos permitirá generar cerca de 119,000 nuevos bonos. Al mismo tiempo que en ese componente también viene unos recursos que permitirían generar alivio presupuestal o alivio fiscal a nuestro país. También tenemos un componente donde venimos a fortalecer con cerca de $10 millones la reinserción laboral. Estos recursos nos permitirían desde el programa Empléate poder poner a disposición de las personas recursos para poder acompañarlos en su cierre de brechas y acercarlos a opciones de empleabilidad, además con los mecanismos que estamos utilizando de intermediación laboral. Dinarte añadió que han venido coordinando la negociación de este préstamo con el BID desde que inició la pandemia. Ahora la aprobación de este proyecto quedará en manos de la Asamblea Legislativa. A las 7 de la noche con 32 minutos hacemos una pausa, ya volvemos con mucha más información. Este jueves se cumplen 5 meses de la pandemia en Costa Rica y lamentablemente ya son 200 las víctimas mortales a causa del virus. Para hoy se registran 653 nuevos contagiados. Más que una tarjeta, tu BN Tarjeta de Crédito es una solución que te ofrece el producto de compra de saldos para que pagues menos al mes y obtengas más liquidez mensual. Solicita ya tu compra de saldos. Aplican condiciones. La partida de un ser querido, la nostalgia, el duelo, su muerte, todo eso inspira a nuestros artistas en Cine en Cortos, el jueves 6 de agosto a las 9 de la noche, con repetición el domingo 9 a las 11 de la mañana, aquí en 13, Costa Rica Televisión. Hoy más que nunca debemos cuidarnos para proteger a nuestros seres queridos. Recibir atención médica temprana y oportuna es necesario para prevenir complicaciones si se enferma de COVID. Por eso, esté alerta a los siguientes síntomas. Fiebre por más de 3 días, dolor en el pecho, dificultad para respirar, apretazón de pecho o sonidos en el pecho al respirar, pérdida del olfato o del gusto, desorientación, somnolencia,
vómito o diarrea persistente, descompensación de cualquier enfermedad crónica. Si presenta alguno de estos síntomas, acude de inmediato al centro médico más cercano. No espere. Cubrimos la pandemia junto a informó usted. Ana Marta Darce desde los Chiles Sanitarios. Le traemos las noticias desde el lugar en donde ocurre. Les informó Rita Valverde desde el Hospital de San Marcos. Le informamos los datos COVID y sus proyecciones. En tiempos del COVID, estamos junto a usted. Y después del COVID, seguiremos aquí con más información y contexto. Trabajamos para usted. Somos la televisión pública de Costa Rica. Estamos de regreso en la edición estelar de Costa Rica Noticias. En 5 meses de pandemia, Costa Rica alcanza hoy 200 lamentables fallecimientos relacionados a la COVID-19. El pasado 6 de marzo, Costa Rica reportó el primer caso de coronavirus en territorio nacional. Se trató de una mujer estadounidense de 49 años. 5 meses después, el país ya suma más de 21.000 casos positivos y la lamentable suma de 200 fallecimientos. Cumplimos exactamente 5 meses desde que iniciamos el reporte de casos de COVID-19 en nuestro país y coincide con que se suman 9 decesos entre ayer y hoy y se alcanza la cifra de 200 fallecimientos relacionados con COVID-19. Son 74 mujeres y 126 hombres. El rango de edad ha estado entre los 23 y los 99 años. Los más recientes 9 fallecimientos son 6 hombres y 3 mujeres, con un rango de edad que va desde los 58 a los 84 años. Son de San José, de Alajuela y de Cartago. El país llega a 200 fallecimientos, los cuales lamentamos profundamente. Es una cifra que nos estremece y acompañamos el dolor de las 200 familias que han sufrido estas pérdidas. A pesar de toda esta situación social y económica que vive el país, el presidente Alvarado insistió que la población debe seguir luchando para no saturar los servicios médicos y sobrellevar la crisis. Lo que les pediría es sigamos luchando juntos, sigamos luchando juntos. Eso es lo que podemos hacer, seguir luchando, esa es la vida, seguir luchando. Yo lo que buscaré desde mi competencia es hacer todo lo que esté a mi alcance para mejorar las condiciones del país, para que protejamos la vida, protejamos los empleos. Yo lo que les pediría es eso, sigamos luchando juntos y lo vamos a poder hacer. La mayoría de personas fallecidas han sido adultos mayores, con factores de riesgo como diabetes, hipertensión y obesidad. El presidente Carlos Alvarado pidió a las autoridades de la Caja Costarricense del Seguro Social llegar hasta las últimas consecuencias en la investigación sobre la compra de mascarillas a proveedores inexpertos. El Ministerio Público, la Contraloría General de la República y la Auditoría Interna de la Caja Costarricense del Seguro Social realizan una serie de investigaciones sobre la compra de mascarillas que realizó la Caja a proveedores sin experiencia. La polémica radica en que la institución contrató 12 millones de cubrebocas a 2 proveedores inexpertos en la venta de equipo médico. Sin embargo, a 2 meses de la firma, solo han llegado poco más de 2 millones de mascarillas. Ante esta situación, el presidente Carlos Alvarado pidió al presidente de la Caja, Román Macaya, absoluta transparencia y llegar hasta las últimas consecuencias del caso. Creo que no debe quedar piedra sobre piedra, debe investigarse todo y debe haber absoluta transparencia sobre esa contratación, y eso es lo que corresponde. El día de ayer, don Román Macaya me dio un reporte oral
de lo que había indagado hasta ese momento y está, creo que tanto con la Junta Directiva como él, a la espera de el trabajo que está haciendo la auditoría interna en esta materia. Pero debe ser investigado exhaustivamente y no debe quedar ninguna duda sobre ese tema, debe llegarse hasta la última consecuencia. No obstante, Alvarado defendió la labor de Macaya y señala que en muchas ocasiones este tipo de decisiones no llegan a los escritorios de los más altos jerarcas. Uno entiende también como jerarca, y yo lo veo, yo en los temas de contratación, por ejemplo, típico de casa presidencial, pues yo no tengo una injerencia ahí. Pero es una responsabilidad de uno estar detrás de que todo, si se encuentra algún defecto, se corrija rápidamente y si de ser el caso de sentar responsabilidades, hacerlo sin dilución. Y esa es la tarea ahora que tiene don Román, además de todas las que ha venido llevando adelante. Además, asegura que desde que inició la pandemia, ordenó a todos los ministros y presidentes ejecutivos ser meticulosos a la hora de realizar compras de emergencia. Yo le dije a los diferentes jerarcas que debíamos ser particularmente meticulosos en los temas de proveeduría de todos. ¿Esto por qué? Aquí tenemos que ver que la pandemia ha generado una necesidad de muchos insumos y de muchas compras en muchos casos que se tienen que hacer por mecanismos de emergencia. Les he pedido que entonces sean particularmente vigilantes, porque por un lado tenemos que tener el equipo de protección, los diarios, las diferentes cosas ahí en el momento que se necesitan. Y al mismo tiempo tenemos que hacerlo sin violar ningún principio y a la vez dándole tranquilidad y transparencia. En tanto, la Comisión de Ingreso y Gasto Público de la Asamblea Legislativa aprobó una moción para investigar esta compra y convocar a Román Macaya, presidente de la Caja, Luis Fernando Porras, gerente de logística de la entidad, otros funcionarios involucrados y a los dos proveedores, David Landegrin y Miren Martínez. El Hospital de San Carlos recibió 7 nuevos ventiladores pulmonares, los cuales se suman a los 15 que ya existen en ese centro médico. La coordinadora de equipos médicos, Gabriela Castro, aseguró que los ventiladores se usarán para pacientes de COVID-19 y también en otras patologías respiratorias. Este centro de salud cuenta con una unidad para 22 pacientes con coronavirus. El costo de los nuevos ventiladores es de $196.000, es decir, unos 113 millones de colones. Los equipos adquiridos gracias al esfuerzo institucional, donde participan la Gerencia Médica, Gerencia de Infraestructura y Tecnología, Centro de Atención de Emergencias y Desastres y actores abocados al reforzamiento de la capacidad hospitalaria nacional, que en este caso benefician al establecimiento de salud de la Dirección de Red Integrada de Servicios de Salud Huetar Norte y son parte de los más de 300 ventiladores que la Caja Costarricense del Seguro Social ha venido adquiriendo para hacer frente a la pandemia. Se trata de apoyo preventivo para el Hospital San Carlos en caso de que la situación de la pandemia provocada por el virus SARS-CoV-2 que causa la COVID-19. Con este grupo de ventiladores, el centro de salud ajusta 22 unidades y la adquisición permite estar preparados de manera oportuna en caso de que pacientes graves o que haya alguna saturación en el Hospital SEACO u hospitales nacionales de la Caja Costarricense de Seguro Social. Este fin de semana se terminará el periodo de apertura establecido por el gobierno para los cantones que están en alerta naranja. A partir del lunes 10 de agosto y hasta el viernes 21, los cantones que estén en condición de alerta naranja pasarán a una fase de cierre comercial. Tras una corta fase de apertura, los negocios ubicados en cantones de alerta naranja deberán de prepararse para la fase de cierre a partir del próximo lunes 10 de agosto. De acuerdo con el cronograma que estableció el gobierno para el mes de agosto, la fase de apertura comenzó desde el pasado 1 de agosto y se extiende hasta el domingo 9 de agosto. Luego serán 12 días de cierre, es decir, del 10 al 21 de agosto, y finalmente otra fase de apertura que será del 22 al 30 de agosto. Esta medida implica que la mayoría de locales comerciales que pertenezcan a cantones en alerta naranja no podrán abrir sus puertas.
En el caso de los que sí podrán funcionar, son los supermercados, pulperías, abastecedores, carnicerías, farmacias, lavanderías, ferreterías y hoteles. Los cantones en alerta amarilla funcionarán con las medidas aplicadas hasta ahora todo el mes de agosto. Según explicó el ministro de Salud Daniel Salas, el periodo de cierre es previendo que las personas pudieran haberse contagiado en el momento de apertura y por ende presentarán síntomas en estas semanas de cierre. Los 21 nicaragüenses que pretenden retornar a su país pero que dieron positivo a la prueba del virus SARS-CoV-2 se encuentran en buenas condiciones de salud. Ellos cumplen con el aislamiento en 2 instalaciones que se levantaron en la frontera gracias a la colaboración de las ONGs y con apoyo de la Dirección de Migración. Estas son las carpas que las organizaciones de la sociedad civil lograron instalar en la frontera en Peñas Blancas con Nicaragua con el apoyo de Migración para que los 21 nicaragüenses que quieren retornar a su país pero que resultaron positivos con el virus puedan cumplir el aislamiento de manera segura. Ellos son parte del grupo de más de 200 extranjeros que decidieron regresar a Nicaragua pero que no los dejaban ingresar hasta no presentar el resultado negativo. De acuerdo con la Asociación Centro de Derechos Laborales Sin Fronteras de Costa Rica y la Fundación Áreas para la Paz, ellos están en buenas condiciones de salud, esperando para que les efectúen la prueba nuevamente. Ya los 148, gracias a Dios, están bien, están en sus casas. También Nicaragua, las organizaciones de sociedad civil colaboraron y vigilaron que llegaran bien. Las 21 que quedaron acá, que están en Peñas Blancas, ahí se les instaló la carpa, se les instaló pues sus catres y colchones. Ellos se encuentran muy bien de salud, en realidad ninguno tiene síntomas, ni calenturas, no tiene absolutamente nada, simplemente que su examen salió positivo. Las 169 pruebas de COVID-19 que realizaron el viernes anterior gracias a la recaudación de fondos de parte de las ONG y con el apoyo de una clínica privada del país, 148 nicaragüenses regresaron a su país el mismo domingo, cuando recibieron el resultado negativo. En el caso de estos 21 extranjeros que aún están en Costa Rica, llevan 22 días esperando por retornar a Nicaragua. Todos eran asintomáticos. El inicio del trabajo fue buscando con una valoración médica para ver si alguien tenía temperatura alta o había perdido el olfato o alguna de esas cosas, y no sucedió con ninguno de ellos se siente mal, ninguno de ellos tiene ningún síntoma, lo cual hizo pensar a los médicos que tiene una carga viral muy baja. Entonces, no queremos repetirla muchas veces para no gastar recursos de la cooperación que nos ha ayudado, y estamos dejando pasar unos días para ver en qué momento las podemos repetir. Hoy los estaba valorando la Cruz Roja, hoy los estaba viendo un médico, a ver qué nos recomiendan. Todavía yo no tengo confirmada la información si será mañana o si será el sábado que se les realizará de nuevo el examen para ver en qué momento pueden regresar a Nicaragua. El flujo de extranjeros que pretenden retornar a Nicaragua disminuyó desde que Costa Rica interpuso como requisito para salir del país el resultado negativo de la prueba. La empresa Correos de Costa Rica sufrió pérdidas por 50 millones de colones debido a un ataque informático que sufrió en sus servidores en Miami. Un ataque informático a Vox Correos ha dejado una afectación de 50 millones de colones a Correos de Costa Rica, los cuales según la institución serán recuperados en las próximas semanas. Según el departamento de prensa de la institución, el ataque se dio mediante un ransomware, es decir, un software que bloquea equipos, el cual tuvo una afectación en los servidores que administra la parte operativa del negocio. Correos de Costa Rica estima que las pérdidas económicas corresponden al monto de las transacciones que se debieron realizar en este periodo. Uno de los servidores de nuestro proveedor en Miami fue vulnerado. Muy importante destacar que este servidor únicamente administra los temas operativos y logísticos. Toda la información, tanto personal como transaccional de nuestros clientes, se encuentra resguardada. Está ubicada en otro servidor completamente ajeno a encriptada. Además, la institución aseguró a sus clientes que los cargos que se han generado por este problema no serán cobrados.
son los cargos por prealerta y bodegaje correspondientes a estos días de afectación no se estarán aplicando. Un tema importante de destacar es que todos los ingresos que como empresa dejamos de percibir por esta afectación durante las últimas semanas, pues se recuperarán en el momento en que ya los clientes comiencen a tramitar el envío de sus paquetes una vez que ya hemos restablecido el servicio. Se esperaba que el servidor volviera a funcionar hasta el próximo sábado 8 de agosto. Sin embargo, Correos de Costa Rica confirmó que el mismo ya se encuentra activo. A las 7 de la noche con 49 minutos hacemos una pausa, pero no se vaya, quédese en la señal del 13. Ya volvemos. Sus productos y servicios del BCR están a solo un formulario de distancia. Aquí podrá solicitar la clave dinámica, apertura de cuentas, ahorro automático, solicitar su tarjeta de crédito, entre otros. Solo complete el formulario en bancobcr.com o en la app BCR Móvil desde la comodidad de su casa. Somos el Banco de Costa Rica. Quédese en casa. Costa Rica es una vida. Costa Rica es mi patria querida. Aquí con bacalao será la receta que se preparará este viernes en Café Nacional. Una pincelada de la gastronomía caribeña aquí en Café Nacional. Acompáñenos, 101.5 Costa Rica Radio y 13 Costa Rica Televisión. Costa Rica, una voz que entona un canto libre y la esperanza tejiendo al futuro. AIA mejora el abastecimiento de agua potable en Guanacaste. Durante el 2019 inauguramos nuevos proyectos que benefician a más de 123,000 personas en la región Chorotega, en Santa Cruz y Carrillo. Para hacer frente a la variabilidad y el cambio climático, el AIA construye obras en Nicoya, Liberia, Bagaces y Cañas. Hagamos un uso responsable del agua. Con su pago puntual aseguramos el servicio, su salud y la protección ante el COVID-19. Si alguna vez usaste ácido wash, pronto podrás escuchar la música que te gusta. Solo por Estamos de regreso a las 7 de la noche con 51 minutos. Vamos ahora a relajarnos un poco después de una agenda noticiosa tan intensa. Vamos a ver nuestra sección Animales en Libertad. Esta noche le presentamos al INDRI. Esta especie está estrechamente relacionada con primates primitivos y es el lemur más grande que existe. El INDRI es el lémur de mayor tamaño que existe en el mundo. Mide hasta 70 centímetros y pesa 10 kilos. Su pelaje varía del castaño oscuro al blanco con manchas negras. Es uno de los animales de la fauna de Madagascar que se caracteriza por permanecer con la misma pareja que ha elegido hasta su muerte. Se alimenta del néctar de los árboles, además de frutos secos y frutas en general. Son animales arborícolas, capaces de trepar y saltar árboles de una manera ágil y precisa. Es más frecuente encontrarlos a varios metros de altura sobre la vegetación que en suelo firme, donde solo bajan para cruzar hacia pequeñas áreas sin árboles o para alimentarse. Son animales de actividad diurna y de hábitos vegetarianos, pues se alimentan de flores, hojas, frutos, ya sea de los árboles o del suelo. Un fragmento de glaciar en un grupo de cimas en la parte italiana del macizo Mont Blanc está en riesgo de desprenderse por el calor y obligó a evacuar
a decenas de personas. Decenas de personas evacuadas en el norte de Italia por el riesgo de desprendimiento de un fragmento de un glaciar. Una masa de hielo estimada en 500.000 metros cúbicos está a punto de desprenderse del glaciar Planicieux, en la parte italiana del macizo del Mont Blanc, debido al calor. Varias carreteras que llevan al Valle Ferret quedaron cerradas. En septiembre y octubre de 2019, este glaciar ya estuvo a punto de desprenderse en parte y desde entonces se tomaron medidas de vigilancia. Este año, la masa de hielo se vio afectada, según el ayuntamiento, por las tendencias anormales de temperaturas. El presidente francés, Emmanuel Macron, prometió ayuda internacional para el Líbano tras las explosiones que devastaron una amplia zona de Beirut, pero también reclamó al gobierno reformas indispensables para evitar el hundimiento de ese país. El presidente francés Emmanuel Macron visitó el jueves la capital de Líbano, apenas 2 días después de las devastadoras explosiones en el puerto de Beirut. Francia ya envió socorristas, personal de primeros auxilios y medicamentos a la capital libanesa. Tras reunirse con el presidente Michel Aoun, Macron dijo que quiere organizar la ayuda internacional para el Líbano, pero también recordó la necesidad de reformas en el país, afectado por una grave crisis política y económica. La prioridad es la ayuda, el apoyo a la población sin condiciones, pero Francia ha exigido desde hace meses, años, reformas indispensables en algunos sectores. Lo sabemos, la energía, los mercados públicos, la lucha contra la corrupción. Si no se hacen estas reformas, Líbano seguirá hundiéndose. Luego de recorrer el puerto donde tuvieron lugar las explosiones, el presidente acudió al barrio de Gemaise, devastado por la tragedia, donde enfrentó a una multitud furiosa con la clase política. El pueblo quiere que caiga el régimen, coreaban los habitantes. El presidente francés les respondió que iba a proponer un nuevo pacto político y a los principales responsables libaneses cambiar el sistema, terminar con la división y luchar contra la corrupción. La clase política libanesa, acusada de corrupción y negligencia, apenas ha cambiado desde el final de la guerra civil en 1990. La indignación de los libaneses crece cada vez más, dado que el cargamento de nitrato de amonio, la sustancia altamente inflamable que causó las explosiones, estaba en el puerto desde hace 6 años sin ninguna medida de precaución, según admitieron las autoridades. El jefe de la diplomacia estadounidense, Mike Pompeo, anunció que su país otorgará una recompensa de $10 millones por el arresto de cualquier agente extranjero que interfiera en las elecciones presidenciales del 3 de noviembre. El gobierno estadounidense anunció el miércoles que otorgará una recompensa por el arresto de agentes extranjeros que pretendan interferir en las elecciones presidenciales próximas a celebrarse el 3 de noviembre. Hablando de Rusia y otros actores malignos, el programa de recompensas por justicia del Departamento de Estado está ofreciendo una recompensa de hasta 10 millones por información que lleve a la identificación o localización de cualquier persona que, actuando bajo dirección o control de un gobierno extranjero, interfiera con las elecciones estadounidenses involucrándose en ciertas ciberactividades criminales. Según Pompeo, la acción se enmarca en esfuerzos del gobierno de Donald Trump por asegurar la democracia. Los servicios de inteligencia estadounidenses establecieron que Rusia interfirió en las elecciones de 2016 para favorecer a Trump y perjudicar a la demócrata Hillary Clinton, especialmente a través de las redes sociales, algo que Moscú ha negado firmemente. Por su parte, Trump se ha burlado de esos hallazgos. Según funcionarios de inteligencia, Moscú y otros adversarios de Estados Unidos buscarán interferir en los próximos comicios en los que Trump busca la reelección. Desde su creación en 1984, el programa de recompensas ha pagado más de $150 millones a unas 100 personas en todo el mundo, según un comunicado. A las 7 de la noche con 58 minutos, llegamos por hoy al final de esta edición estelar de Costa Rica Noticias. Muchas gracias por haberse informado con la señal de Canal 13. Intentamos darle noticias y contexto. En unos minutos voy a conversar con 3 brillantes mujeres del ámbito de la cultura: Gladys Alzate, Rocío Fernández
y Ana Beatriz Fernández. Vamos a conversar sobre cómo mantener el vínculo entre los artistas y el público en época de aislamiento. No se vaya de la señal del 13, ya volvemos. Para el Banco Popular, bienestar significa que usted sienta tranquilidad. La tranquilidad de usar nuestras tarjetas con tasas bajas, cómodas cuotas, disponer de más tiempo y una amplia red para pagar, hacer compras seguras por internet, BP tasa cero y puntos. Y porque bienestar significa tranquilidad, si compra con nuestras tarjetas participa por 30 premios de 200.000 colones para compra de víveres. Banco Popular y de Desarrollo Comunal. Yo no sabía que podía hacer eso, pero se me ocurrió el poeta, el niño y el río. Eso